Pensamiento y oración del día. Temor y respeto. Cuando amamos a Dios Todopoderoso, tenemos temor de su ira y respetamos su palabra. Al respetar su palabra, no tenemos la necesidad incluso de temerle, porque estaremos haciendo bien las cosas. Aprendamos cada día a reconocer que muchos de los hechos que hacemos traen vergüenza a nuestro Dios Todopoderoso. Aprendamos también a la vez que tenemos que temerle para que así siempre respetemos a Dios. Proverbio capítulo 8 versículo 13 dice: todo lo que temen al Señor odiarán la maldad. Por eso odió el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. Quien en verdad ama al Señor le teme, respeta a la vez. El orgullo nos hace corazón duro, y corazón duro no tiene tendencia a hacer bien las cosas. A la vez el Señor detesta que muchas veces el orgullo nos hace tener un corazón malo, un corazón detestable ante Dios Todopoderoso. Aprendamos a crear nueva forma por medio de hacer cosas correctas, quitando el rencor, la arrogancia, la ira, rabia, impotencia y odio hacia los demás. Por medio de este tipo de cosas, debemos aprender que cuando tememos de Dios, no debemos ninguna de estas cosas tenerle en nuestros corazones. Transformemos nuestra forma de mirar la vida. La mala conducta de los seres humanos nos hacen alejarnos cada día de nuestro Dios Todopoderoso. Por eso es importante el significado de poder crear nueva forma, armando a nuestros propios enemigos, porque Dios así nos manda y cumplimos con el compromiso de la vida nueva que queremos en Cristo. Agradecemos al Señor porque por más difícil que sean los tiempos, seamos siempre sinceros, tengamos un ímpetu de importancia para entender que es mejor vivir una vida en mejor forma para con Dios. Oremos. Amantísimo Dios que estás en las alturas, gracias Señor. Tengo respeto y amor por ti. Tengo temor de hacer las cosas malas, porque haciendo cosas malas entiendo de que tú no estarás contento conmigo. Quiero estar agradable ante ti, Señor. Perdona todos nuestros pecados. Cada uno de nosotros sabemos que te fallamos, pero queremos ser personas arrepentidas, temerosa y respetuosa de tu palabra, cumpliendo con ella. Así tú sabrás que estamos dispuestos a hacer bien las cosas. Líbranos de todo mal y libra de todo lo que haya en nuestro camino que nos pueda hacer pecar y hacer cosas que te hagan sentir mal. Te amamos, Señor, te respetamos y queremos cada día ser más fieles y únicos haciendo tu voluntad y no la voluntad del enemigo que quiere cada día ponernos en vergüenza ante ti, mi Dios. Dios le bendiga a todos. Todo esto lo presentamos en el nombre del único Rey Jesucristo, nuestro Salvador, y el pueblo de Dios dice: amén.